Bienvenidos a una nueva tutoría de AutoCAD. Mi nombre es Franco y comenzaremos la tutoría de dibujos isométricos y lo abordaremos desde la perspectiva de un modelado 3D para dar comienzo a una breve introducción como cómo se utiliza el AutoCAD para modelar en 3D. Vamos a proceder a ocupar el programa. Entonces, el profesor nos mandó esta guía de ejercicios tipo PEP 2. A mí lo que me interesa es que podamos resolver este ejercicio, este principalmente en 3D y luego este. ¿Ya? Y en esta oportunidad sí vamos a resolver la totalidad del ejercicio en donde vamos a ver el rumbo AB, la pendiente AB, la verdadera longitud. ¿Ya? Pero recordando que lo abordaremos desde el punto de vista isométrico. Perdón, en vista en 3D. Por lo que comenzaremos a utilizar el programa en 3D. Lo primero que hay que saber es que en nuestra barra de herramientas tenemos esta barra que nos muestra los comandos básicos que nosotros vamos ejecutando. Por ejemplo, si nosotros hacemos un join, aquí nos va a aparecer el texto y va a arrojarnos el comando. Pero si nos fijamos en la parte inferior, nosotros podemos configurar esta barra. Vamos a ver, por ejemplo, que estamos trabajando en el model. Si nos cambiamos la layout, aquí nos va a cambiar. Y así. Entonces, mi idea es que interactuemos ahora con el modelado 3D. ¿Cómo se hace? Nosotros nos vamos a ir a esta ruedita y vamos a poner aquí. Tenemos el modelado básico y el 3D Modeling. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar al tiro a un Modeling para que interactuemos ya con el panel completo de modelado en 3D. Bueno, tienen que saber que vamos a estar trabajando tanto con el 2D como con el 3D. Así que es muy importante, recuerden siempre configurar aquí en esta parte si están trabajando con un 2D o con un 3D. ¿Ya? Entonces, para comenzar, vamos a tomar las dimensiones. Aquí, Total Dimension. Y voy a tomar las dimensiones aquí. Recordemos que cuando dimensionamos, si no tenemos las cotas en isométrico, esas cotas van a arrojar lo mismo que nos están arrojando aquí, ahora, ¿ya? Para que no se asusten. Entonces sabemos que un cubo de 65 por 65 y de 65 de altura. Por lo tanto, vamos a apretar Control, Scroll y nos va a permitir movernos por la pantalla, ¿ya? Luego, si apretamos Shift, perdón, a ver, la flechita para arriba o Shift en el teclado, más Control, nos va a dar la posibilidad de empezar a trabajar en 3D. ¿Y qué es lo importante aquí? Que si nosotros mantenemos apretadas estas dos teclas, vamos a poder mover el mouse y nos va a empezar a mostrar el 3D. Fíjense la parte superior y derecha, nuestro cuadrado que nos muestra el norte, sur, este, oeste. Empieza a moverse, a alterarse. Si yo quisiera volver a ver en 2D, simplemente aprieto aquí, Top. Se me ve en 2D, como siempre se me ha visto. Y si aprieto scroll me puedo mover por todo el dibujo. ¿Ya? Entonces vamos a apretar Shift, Scroll, vamos a mantener apretado y vamos a mover el mouse para empezar a comenzar a ver cómo se trabajaría un 3D. Tenemos una vista left, que sería la lateral, derecha, la right, la izquierda, no, perdón, al revés. Left, izquierda y right derecha, ¿ok? Tenemos la vista frontal y la superior. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar? Vamos a volver a hacer este ejercicio. Es muy importante que se orienten. Estamos trabajando en la vista superior. ¿Cómo veo eso? Aquí arriba, nosotros vamos a seleccionar esta parte y eso
El programa funciona... ¿cómo funciona el programa? El programa siempre va a trabajar en un 2D. Tengan cuidado con eso. Siempre va a trabajar en un 2D. Entonces, ¿para qué me sirve esta parte del área de coordenadas? Lo que ustedes tienen que saber es que esta parte me va a decir, ya, si yo estoy trabajando, ¿no? Dibujo solamente en 2D, yo tengo la posibilidad de dibujar en la parte como si yo estuviera mirando desde arriba. Entonces, si yo, por ejemplo, hago un rectángulo, lo hago en la parte de arriba. Pero ¿qué pasa si yo lo hago en la parte frontal? Quiero hacer lo mismo. Y como ven, se alteró la malla, como cambió el sentido de la malla, y ahora voy a trabajar en 2D, pero en la vista lateral. ¿Ven? Entonces ahí yo voy a saber que estoy trabajando en mi vista frontal. Y hago el mismo cuadrado. Si yo me podría poner en la vista derecha y pasa lo mismo. ¿Ven? Se altera el mallado y por eso mismo lo activé para que se fijaran en eso, que se va a cambiar. En cambio, si lo pongo en el left, va a quedar en el mismo sentido porque verlo de la vista izquierda o de la vista derecha es el mismo plano. Al igual que el back, que sería el mismo plano que el front, y el bottom, que sería el mismo plano que el top. Entonces al final lo importante es saber en qué plano estamos trabajando, que es planta, frontal, lateral. Siempre se repiten los mismos y con los que ustedes trabajan son los mismos. Vista principal o frontal, vista lateral y vista superior. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar. Vamos a pinchar esta herramienta que es un rectángulo. Estoy en mi vista superior. Top, top. Ok. Parto. Aquí otro punto importante. Siempre cuando voy a fijar mi primera coordenada, poner 0,0,0. Ya, entonces ahí me va a fijar el punto 0 de mi dibujo. Y como ven, no estaba ahí donde fijo, donde el profesor tiene los dibujos, sino que está por acá. Entonces tengan mucho cuidado. ¿Y por qué se pone 0,0,0? Porque significa que en el eje Y va a ser la coordenada 0, en el eje X coordenada 0 y en el eje Z coordenada 0. Y para eso tienen que apoyarse aquí. Eje Y coordenada 0, eje X coordenada 0, eje Z coordenada 0. Entonces, voy aquí. En la parte aquí me dice, bueno, usted puede declarar un área, declarar una dimensión o una rotación. En este caso voy a declarar la dimensión. Y como dice en nuestro dibujito, es de 65 y apretó Enter por 65. Enter. ¿Ven? Y me dibujó el rectángulo, aprieto un clic izquierdo y queda sellado ya el dibujo. O sea, se realizó. Voy a mover esto para acá para hacer el dibujo. Entonces ya, tengo mi rectángulo y voy a medirlo para simplemente asegurarme de que esto cumple y sí, cumple. Entonces ahí sí cumple. Y ahora es de 65 de altura. Entonces me voy aquí, sólido, y aquí tengo el comando extruir. Extruir significa que lo va a levantar. Entonces voy a extruir hacia arriba y le voy a dar 65. Tengo mi cuadrado que sería mi límite como se muestra aquí. Voy a apretar top simplemente para poder orientarme en el dibujo. Ok, tengo mi rectángulo, que sería la pieza final, el contorno entero. Ok, voy a empezar como a sacar partes de la pieza para poder generar mi pieza. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si yo me pongo a mirar el dibujo, me empiezo a dar cuenta que, por ejemplo, esta área que se encuentra aquí, y aquí ojito con esto, tiene que volver al otro tipo de mayo. Eso. O si no, aprenderse los comandos de memoria, pero no es recomendable. Yo esta área que tengo aquí, si me fijo, yo podría hacer que toda esta área se extruyera hacia arriba y si se fijan en el dibujo no muestra que no hay nada en esa área,
Si yo, por ejemplo, hago esto, copio, y le digo, bueno, copio, y le digo, quiero que de aquí hasta acá se llene eso, yo podría decir que en esa área no hay nada, hay aire. Entonces yo podría eliminar esa como área que se encuentra, que se supone que es relleno, que no hay nada, de mi cubo en sí. Entonces eso es lo que voy a hacer al principio. Voy a eliminar lo que puedo decir que no existe y que es más simple. En este caso esto, porque solamente tendría que dibujar esa figura y restarla de mi figura general. Entonces voy a empezar a medir para poder hacer eso. Voy a medir aquí hasta aquí. Me da 42. Entonces aquí es muy importante trazar bien como la forma. Yo aquí estoy haciendo las cosas para que ustedes analicen y piensen desde qué dibujo es mejor hacer el 3D. Es mucho mejor hacerlo desde estos dibujos que desde un isométrico. Pero el isométrico te va a ayudar a entender mucho mejor cómo está compuesto el dibujo, claramente. Por eso es necesario tanto las vistas, frontal, lateral, superior, como el isométrico, para comenzar a hacer un dibujo en 3D. Ya, entonces, yo voy a empezar a medir aquí. Eso estaba haciendo. Voy a empezar a medir, ¿cierto? Ojito, si tienes ese problema, nos cambiamos de herramienta para medir. Entonces yo sé que simplemente necesito esta herramienta. Esa medida, esa, porque sé que están en verdadera longitud también. Análisis importante que hay que hacer, que ya no lo estaba mencionando. Esas medidas están en verdadera longitud. ¿Por qué están en verdadera longitud? Porque son medidas que son paralelas a la línea de eje, a la línea, perdón, de límite de la figura. Entonces yo sé que esas distancias son verdadera longitud. Ya, yo teniendo esto, ya puedo hacer una figura que le puedo restar a mi 3D. Entonces voy a volver a mi 3D. Y aquí quiero recalcar, estoy haciendo esto para que demos una introducción, para poder conseguir estas vistas. Entonces, no es necesario que ustedes lo hagan así. Si les sale más simple de hacer directamente las vistas, hagan las vistas. Solamente estoy haciendo una introducción al 3D. Entonces, comencemos. Yo lo que voy a hacer aquí va a ser dibujar a mi vista top. Quiero que recuerden que estoy dibujando en la vista superior, pero ustedes pueden hacer el 3D así para que se orienten mejor. Yo lo voy a hacer así simplemente porque me acomoda más desde mi punto de vista. Entonces son 52. Le doy hacia arriba. Ahí está, ahí me faltó una dimensión. $19. Entonces tengo aquí 19, 20, 32. De aquí le vamos a dar 42. Y vamos a conectar acá. Entonces, esta línea que está aquí. Ups, esta línea que está aquí no va. Voy a hacerle un join, simplemente para cerrar la figura. Voy a irme aquí a sólido y voy a extruirla. Ahí no aparece nada, pero si yo lo torno así,
Ya sé que estoy extruyendo. Ya, ¿qué me pasó aquí? A mí... Ah, está bien. A ver, top. Sí. Extruir. Ahí sí. Entonces dijimos que era de 65 de alto. Yo tengo aquí... Voy a rotar. Porque supone que... Aquí voy a fijar una esquina como que ustedes se pueden orientar. Yo voy a determinar que esta esquina va a ser esta esquina que tengo acá. Por lo tanto, voy a rotar esto de esta forma para que así, al ponerlo sobre mi cuerpo, lo pueda eliminar. Entonces, tengo dos cosas. Si yo, por ejemplo, aquí, en esta parte que se encuentra aquí, puedo cambiar mi tipo de vista. Puedo poner top, bottom, left. Lo mismo que se puede hacer aquí, se puede hacer aquí. Y aquí puedo cambiar cómo veo las cosas. Por ejemplo, conceptual o realistic. ¿Ven? Entonces se ve como un sólido. Pero para efectos de esta parte voy a verlo así. Después puedo verlo de otra forma. Tomo mi forma. Aquí lo que voy a hacer es restar esta parte que yo dije que en realidad no es relleno, es como aire. No hay nada en esa parte. Solamente aquí se aprecia que... Aquí se aprecia que no hay nada. Porque mi contorno me delimita hasta aquí nomás. Entonces no hay nada ahí. Lo que voy a hacer yo es restar esa área. O sea, ese volumen. A mi volumen general que sería el cuadrado total. Tomo, ya, primero ocupo este comando. Dice sustraer. ¿Cómo funciona? Pongo una figura que atraviesa otra figura y le digo a la figura 2 está sustrayendo la figura 1. Entonces aprieto el comando y me dice selecciona un objeto. Mi objeto va a ser mi figura 1. Lo selecciono y enter. Selecciono el segundo objeto el cual vas a sustraer. Este es mi segundo objeto. Enter. Y como ven, cambió la forma de mi figura. ¿Y cómo lo podría ver mejor? En conceptual. ¿Ven? Entonces yo resté toda esa área que en realidad no hay nada en mi isométrico. Y para poder empezar a que se asemeje a ese isométrico. ¿Ya? Ok. Voy a hacer el siguiente paso. Elimino esas cotas que en realidad no me sirven ahora. ¿Cuál siguiente paso? Misma metodología. Voy a mi figura. Selecciono el área. Esa área. Y les digo, ya. Bueno, tú, si yo te analizo y digo que tú partes desde aquí hacia arriba, no hay nada. Hay como aire de nuevo. Por lo tanto, yo podría decir que si yo le resto esa área, va a empezar a tomar forma porque en realidad de aquí hacia arriba no hay nada, no hay nada que intersecte con mi figura. Entonces voy a empezar como a encontrar la figura final y me van a empezar a aparecer esas tres caras que están ahí abajo. Entonces, ¿cómo lo tengo que hacer? Nuevamente se repite la misma metodología, cambiamos 3D, nos vamos a la parte de Annotation. Voy a medir eso, 32. Y voy a medir esto. Aquí, 23. Entonces, esa parte, ¿cómo yo la puedo asociar? Yo puedo determinar un punto que va a ser símil. Ese punto de ahí
esa esquina, punto, vértice, donde converge, y aquí voy a cambiar a 2D, ese punto va a ser lo mismo que este punto. Entonces yo podría decir que esta área que se encuentra aquí, es la área que marcamos aquí de 32 por 23. Y si yo mido esa área, 23 y 32. Entonces sí, exactamente es la misma área. Yo, para efectos de terminar la figura y convertirla posteriormente en un volumen, voy a hacer join. Y esto es súper importante. ¿Qué pasa si yo no hago join? No me permite hacer un sólido y me empieza a hacer una superficie. Y no queremos eso. Entonces, mira, aquí voy a hacer el ejemplo gráfico para que ustedes entiendan cuál es la diferencia entre tener eh, una figura cerrada y una superficie abierta. Un área cerrada y una figura que se encuentra abierta. Si yo, por ejemplo, cometiera el error sin querer y no alcanzo a cerrar ahí, pero yo veo aquí y no me fijo, ven, pareciera que estuviera cerrada, pero yo me acerco aquí y está abierta. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Yo le digo extruye esto, me lo va a extruir con un sólido. Pero si yo le digo extruye esto, me lo va a extruir como una superficie. Si se fijan primero, se pueden fijar por el mallado. Esto es una superficie y esto es un sólido. Si yo pongo aquí, cambio la vista y pongo conceptual, la superficie, si yo la analizo, está hueca por dentro. No tiene tapa superior ni tapa inferior. En cambio el sólido se ve totalmente sólido y me da la oportunidad o la capacidad de aumentar su volumen en función de un parámetro regulable, que serían estas flechitas que están aquí. En cambio, la superficie me otorga los mismos parámetros, pero no es un sólido y está hueco por dentro, ¿ven? Entonces, tienen que tener mucho cuidado con esos tipos de errores. Volviendo al ejercicio. Tengo mi superficie y la voy a extruir. O sea, tengo mi área cerrada, la voy a extruir hacia arriba, como aparece aquí, pero con la particularidad de que aquí existe una distancia. Entonces, no es dibujarla desde abajo, sino que aquí tiene una altura. Y esa altura, voy aquí a dibujarla, o sea, perdón, a acotarla, a dimensionarla, perdón. Pues lo siento, 16. Tiene 16 de altura. Entonces selecciono mi volumen, lo levanto 16 milímetros y me quedaría de esta forma. Si yo lo viera en 3D, claramente esa forma sobresaldría de la otra forma, pero lo que importa aquí es que entendamos que eso se va a restar. Por lo tanto, si sobresale o no, da igual un poco, ¿ya? A menos que chocara con otra parte, ahí sí no nos daría igual, ¿ya? Entonces, seleccionamos nuestro primer volumen, el cual deseamos que se reste el segundo volumen. El primero sería este, Enter. Seleccionamos el segundo, el que deseamos que le reste, este, Enter. Y nos queda la figura más o menos ya con algunas características parecidas a nuestro volumen que deseamos encontrar. Ya tenemos esta parte que está acá, tenemos este contorno. ¿Qué nos queda? Esta parte que está acá. Entonces, aquí sí se pone un poco más compleja la situación. Tenemos que ser súper inteligentes al momento de decidir qué vamos a medir para poder calcular el volumen que deseamos restar. Entonces, ¿cómo yo lo haría? Vamos a dimensionar esta parte que está aquí hasta aquí, 13, ¿cierto? Y esta parte que está aquí hasta aquí, 49. Entonces tenemos que hacer una línea
que si la viéramos desde la vista principal, sería desde esta superficie de aquí, que la tenemos, que sería este punto, pero más ubicado hacia acá adentro, ¿ya? Y también podemos medir eso. Eso sería interesante también de conocer, esta parte que está acá. 10. Y eso sería, creo yo, que sería lo necesario. Sí, me parece que eso es suficiente para poder... no, pero ahí ya la tenemos. Sí, eso me parece que es suficiente para poder encontrar esta parte que se encuentra acá. Por lo tanto, voy a partir. Aquí, como deseamos que nuestro dibujo, aquí vamos a ocupar como una táctica que es ocupar la vista de derecha o lateral derecha para poder hacer el volumen se extruya pero hacia horizontalmente en función como ¿cómo es la palabra? Como normal al área lateral derecha en el eje normal. O sea, en este caso se extruiría en el eje X y no en el Z, ¿ya? Entonces, primero vamos a partir dibujando las coordenadas. Aquí sería 10, como tomamos la dimensión. Aquí hacia aquí tendríamos que cambiar a derecha. Vamos a comenzar de nuevo. Tiramos la línea. A ver, stop. Ok. Regeneramos. Ya. Y ahora sí. Derecha. Cambio nuestro plano. Seleccionamos aquí. Y empezamos a dibujar. 49 hacia arriba. Si se fijan, chocó aquí con el límite. Y ahí nos faltó una dimensión. Esta dimensión de acá. Aquí tengan cuidado con esto. Siempre recuerden volver al principio. ¿Verdad? Aquí me equivoqué. Era 3D. Pincho aquí. Top. Y les digo annotate. Annotation. Eso. De aquí a aquí. Lineal. Entonces aquí 52. Entonces volvemos acá. Recuerden, cambiar. Estoy dibujando en el derecho. Y ahora sí. Derecho y le digo 52. Luego me dice que son 13 hacia abajo. 13. Y luego vendría una recta que yo no calculé. Pero puedo deducir que va justo en este punto. ¿Por qué va justo en ese punto? Porque si se fijan, yo lo que estaba dibujando es esta línea, esta, luego dibujé esa chiquitita que es de 13, esa, y luego dibujé esta. Y esa vuelve al origen donde encuentra donde empezó el 49, que sería en ese punto. En este punto de acá. ¿Ya? Entonces ya, tengo mi figura. Esta línea no me va a servir de nada. Y como les dije anteriormente, siempre recuerden unir las líneas. Y aquí vamos a extruir hasta acá. O podríamos extruir más grande, no pasa nada. Ya, entonces quiero que veamos, por ejemplo, cómo se constituye este dibujo. Así está. Así nos está quedando. Yo estoy restando ese volumen a mi figura para poder obtener la figura final. Entonces, recordemos aquí cómo el funcionamiento de sustraer. Si yo me voy posicionando aquí y quiero ver aquí cómo funciona, se me va a desplegar la figura 1 es la primera figura que seleccionamos y a la que se le va a restarla el área. Y la segunda es el volumen que se va a restar. Y como ven en la parte roja, el volumen que va a quedar
Sería la figura 1 menos la 2. Entonces, seleccionamos volumen 1, Enter. Seleccionamos volumen 2, Enter. Y nos quedaría nuestro volumen final, que si lo vemos en el isométrico, se parece mucho. Veamos. Sí, es igual. Igual, igual. Y aquí, ¿qué estoy omitiendo? Si se fijan, la parte de atrás, eh, la parte de atrás tenemos una superficie que está restada en forma triangular. ¿Qué tendría que hacer yo aquí? Más o menos evaluar cómo se resta esta superficie. Y esto aquí es lo complicado. Estoy aquí ahora evaluando para poder determinar cómo se está restando. Entonces vamos aquí. Y aquí ocurre algo súper. Ya, ahí estoy con mis líneas. Si se fijan, extendí esta y extendí esto hasta que chocaran. No pesquen esta ni esta porque son de otra esquina, que nos están puro confundiendo. Entonces voy a tirar derechito, derechito. Y voy a tratar de ahí llegar. Ya, listo. Aquí, principalmente, ¿qué me están diciendo? Yo estoy aquí, ojo. Aquí, aquí. Esas son mis líneas límites. Esa, esa, esa. Esas son mis líneas límites. Entonces aquí hay una figura que es un triángulo, que es como una pirámide en el fondo. Entonces yo lo que tengo que hacer es medir. Vamos a medir esta parte. Aquí, aquí, 20. De aquí a aquí, 25. Y de aquí a aquí, 30. Ojito aquí, ojo, ojo. Saben que esto está igual, esa parte está súper complicada. Yo creo que, sinceramente, si el que lo haga, debería ganarse un puntito. 25, 20 y 30. Sería bueno conversarlo con el profesor, porque igual están aprendiendo algo nuevo. Bueno, ya, tengo ahí mi triángulo, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Facilito. Estoy pensando, estoy pensando. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, si yo tengo aquí, le doy 30 y me voy aquí al sólido, le digo eso hasta, quiero hacer esto, seleccione, bueno, aquí sería de esta forma y selecciono guía, no, tampoco, a ver,
Qué difícil me la pusiste. Está bien buena este... ¿Cómo lo hacía? A ver, ya. ¿Cómo lo haría yo? A ver, déjame entender bien cómo es esta figura. Ah, ya, fácil. Ahora sí me ocurre. Hay que hacer un paso más largo, pero vamos a lograrlo. 30. Vamos a extruir. Ah, Primero recuerden hacer el join. Asegurarse que su pieza está cerrada. 30. Y aquí vamos a hacer un nuevo comando que sería este. Vamos a fijar de aquí a aquí una línea que no se ve, pero si yo lo pongo así, se va a ver. ¿Ya? Vamos a hacer otra línea de aquí hasta aquí. Miren, aquí hay otro comando que se llama Polyline 3D, que también les va a ayudar cuando tengan problemitas. Vamos a hacer esa superficie, ¿cierto? Eliminar esa línea que me está molestando y aquí lo vamos a extruir. Ah, perdón. Ya, tengo eso. Está complicado igual. Tengo esto. Voy a seleccionar mi objeto. Enter. Voy a decirle una superficie. Un objeto. Este es mi objeto. Y voy a apretarle aquí. Bueno, de separar. Y si lo veo en 3D, conceptual, suprimir. Y ahí tenemos nuestra esquinita. Ya, voy a repetir el paso porque a mí igual me costó un poquito craneármela. Tenemos nuestro triángulo que lo puedo sacar a partir de la medición del isométrico. Como les dije ahí, era de 20 por 25 por 30. Ok. Voy a extruirlo hacia arriba. 30 de altura. Luego voy a irme aquí en 2D. Voy a aquí ocupar este comando que se llama Polyline 3D, que es lo mismo que una polilínea, sino que uno puede trabajar en 3D. Ya, y aquí te muestra que estoy trabajando en 3D. Voy a seleccionar los puntos que en donde voy a generar como una superficie que va a cortar esta como pieza. Entonces yo digo, yo quiero de esa forma porque así me lo dictamina aquí el plano, el diseño. Entonces tengo mi forma. Esto es un plano nomás en el dibujo. No está un sólido, nada. Es un plano nomás. Voy a ocupar aquí este comando que se llama slice, que su principio de funcionamiento es hacer un corte a partir de un plano, superficie, un objeto, etcétera. Lo selecciono, el comando me dice selecciona el objeto. Este que es el objeto general que quiero cortar o separar o dividir. Enter. Voy a poner aquí Planar Object. Seleccionar el objeto que yo diseñé para hacer el corte. Corto. Y aquí me voy a esta parte. Bottom. Keep bot zip. Y después, para verificar qué parte quiero cortar, puedo seleccionarla. En este caso, esta es la parte que quiero cortar. Superficie, eso, corto. Ya, ¿para qué genere esta superficie? Para poder ubicarla aquí. Eso ya no me sirve. Y ustedes vean que esa parte que está ahí es lo mismo que si nosotros viéramos nuestro isométrico y dijéramos, ah, hay que dibujar esa parte que está ahí atrás. Es lo mismo. Entonces yo voy aquí y les digo, sustraer. Mismo principio anteriormente señalado, lo sustraigo
y así sería nuestra figura en 3D. ¿Y para qué medí toda esta vuelta? Porque si yo voy aquí al front, así me debería, perdón, tampoco. Así debería quedar mi vista frontal. ¿Ya? Si yo quiero ver mi vista lateral, en este caso, por ejemplo, aquí el isométrico me dice que mi vista frontal va a ser esta. Esta que está aquí hacia allá. Por lo tanto, si yo quisiera situarme, tendría que ponerme aquí. Esa sería mi vista frontal. Después, esta sería mi vista lateral derecha. O sea, perdón, izquierda. Y esta sería mi vista superior. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo soy una persona que ya manejamos menos el programa. Voy a hacer pillo. Voy aquí a ponerla aquí con este. Bien, ahí está. Mi vista superior. Mi vista lateral va a ser esta, por lo tanto aquí, ¿qué es la que voy a hacer? Va a ser dar vuelta a mi dibujo. Así. Y le voy a decir, tú vas aquí. Listo. Y después aquí, voy a darle aquí, copiar. Ah, copiar. Eso. Y la voy a rotar. Se me vista que hay que buscar. Eh, no. Voy a borrarla. Entonces, así quedaría. Ah, ya sé por qué no quiero. Ahí. Entonces, yo muevo estas vistas que están acá. Y le digo a mi dibujo, bueno, así me quedaría mi vista. Bueno, voy a explicar ese comando que utilicé, que simplemente es para rotar. Yo lo que hago, por ejemplo, en este caso, para la vista superior, simplemente fue llegar y copiar, porque como estaba viendo desde arriba. Pero aquí, para llegar a esta vista, yo ocupé el comando 3D rotate. Lo pincho, me figura esta forma. Y aquí me aparecen tres colores, rojo, verde y azul. El rojo, y aquí abajito me aparece también rojo, verde y azul en el eje Z, en el eje Y y en el eje X. Si se fijan, en los círculos rojo es el área que es como la dirección normal en función de X. El azul, el área normal o transversal en función de el Z. Y el verde es el área normal o transversal que atraviesa perpendicular al eje Y. Entonces, si yo quiero rotar para obtener mi vista lateral izquierda, yo tengo que saber primero cuál es mi vista principal. Ya deducimos que era esa. Entonces, lo primero tendría que rotarlo en el eje em, en la línea roja que es normal al X, ¿ya? De tal manera que esto me quedara acostado. Así. ¿Para qué? Para que cuando yo la vea en la vista superior se me vea eh, la vista principal o vista lateral. ¿Ya?
Entonces, en este caso, adquirí, como ven aquí, igual a la vista lateral izquierda, que lo que está mostrando es esta parte que está acá. ¿Cómo obtengo mi vista principal? Simplemente le doy vuelta le doy una vuelta en 90 grados hacia la izquierda. 3D, pincho esto y le pongo aquí, no, perdón, me equivoqué, era el verde. 3D, pincho la figura, enter, pincho el verde que es normal ahí, y le digo 90. ¿Ven? Y aquí me dice, aquí está lo que yo escribí, rotado en 90 grados, para que ustedes no piensen que estoy ahí mintiendo. Ahí dice, rotado en 90 grados, en función del eje Y. Y eso principalmente, cuando después yo pongo aquí y digo, ya quiero ver mi planito, ahí está mi planito y cómo se compone con todas las vistas ya realizadas. Y si yo puedo quiero comprobar esto, podría por ejemplo tirar una línea recta. Primero, obviamente, tengo que bueno, en este caso algunas líneas no se van a ver, pero así tendría que tirar una línea recta. Así quedaría, porque igual hay que considerar esa parte de atrás. Tendría que tirar una línea recta y si se fijan, tiro mi línea recta y coinciden las figuras. Aquí tengo un pequeñísimo error de altura, de distancias. Pero porque este cuadradito está más abajo. Ojo que si quieren corroborar las distancias, asegúrense que estén bien, bien ubicadas. ¿Ven? Si yo quiero corroborar, ahí tiene la misma altura. Esta parte de acá tiene la misma altura. Y así. Esa es la primera parte del ejercicio. Eh, voy a subir otra ayudantía con la segunda parte. Con esta parte. Ya, también lo vamos a modelar en 3D. eh, para que ustedes puedan ver cómo calcular eso. Espero que les haya gustado. Cualquier duda o consulta. La verdad está bastante interesante hacer este ejercicio en 3D. Me costó un poquito la parte de atrás, pero supe resolver. Y bueno, nos estaremos viendo en la segunda parte de esta ayudantía para poder explicar el segundo ejercicio, tipo PEP. Tipo PEP, ojo con eso. Sería interesante, voy a conversarlo con el profesor a ver si nos da la oportunidad de poder evaluar esto en 3D para que ustedes obtengan un puntaje extra los que los necesitan. Eso chicos, si ustedes quieren hacerlo directamente como saben hacerlo, bienvenido sea, háganlo. Los que quieran atreverse a hacerlo en 3D, mucho mejor. Van a aprender algo que van a ocupar más adelante. Les va a servir para toda su carrera. Y bueno, esa es la primera parte de estos ejercicios tipo PEP. Nos vemos en la segunda ayudantía. Me despido. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos.